Toca compartir pantalla. Em, bueno, pues yo siempre lo digo, ¿verdad? Pero ahora creo que con más preocupación. Em, Básicamente es la recta final del curso. Em, Nos quedarán antes de la última semana. Acuérdense que la última semana del curso es la última semana de junio. O sea, literal estamos a 4 semanas. Yo debo un montón de cosas que no he calificado de ustedes, pero esta es mi semana de apurarme, si no, también para cuándo. Algunos de ustedes han hecho algunas entregas que está bien, ¿no? Extemporáneas, pues sí, no, la verdad es que acuérdense que el grueso de la calificación viene de las tareas que entregan de manera recurrente, ¿no? Y tanto el asunto de la evidencia integradora como el examen, bueno, pues son apenas la mitad de la calificación. La otra mitad, acuérdense, son las tareas. Ya sé, por eso importa que me apure yo a calificar. Bueno, entonces digo que nos sirva tanto a mí, ¿verdad? Como a ustedes de recordatorio, ¿no? De apurarnos con eso. Y, y pues ya, ¿no? A avanzar. Bueno, ¿qué nos toca hoy? Nos toca comenzar a hablar, esta unidad está dedicada a las llamadas organizaciones no gubernamentales. Em, Hacíamos al principio esta distinción, ¿no? Entre lo que era intergubernamental y lo no gubernamental. Las intergubernamentales nos tomaron básicamente todo el semestre en revisarlas, ¿no? Porque son las que son más y son el centro de lo que sería la organización internacional. Ahora, las no gubernamentales, no es que no sean relevantes, de hecho han adquirido un nivel de importancia cada vez más importante. Em, Quizá el asunto está en que las no gubernamentales, por su propio carácter, digamos, tienen una actividad que no siempre le es cómoda al Estado. Esa es una de sus características. Y cuando digo que no le sea cómoda siempre al Estado, es porque de hecho muchas de ellas en su origen surgen con el propósito de cuestionar, o si no cuestionar, al menos hacerle, tratar de ofrecer una vía alternativa a las políticas del Estado. Eso de forma positiva o negativa, ¿no? Em, Les pregunto, ¿qué organizaciones no gubernamentales conocen? Serían las asociaciones civiles Ese es un muy buen que ejemplo. están relacionadas de cierta manera con independencias de gobierno por ciertos trabajos como derechos humanos o ambientales. Excelente, ¿no? Justo lo primero que dijiste está excelente, ¿no? Las asociaciones civiles, ¿no? Son una de las formas clásicas de las no gubernamentales, vinculadas a un montón de temas. Em, Su nexo no con el gobierno, eso siempre está... O sea, lo que deben de ser es entidades privadas, no sé qué era la definición acá, eh, cuando nos referimos a entidades privadas, está reforzado por lo que dijiste primero, son asociaciones civiles, o sea, son entidades donde un grupo de personas se han reunido, ¿no? Con el propósito de lograr un gran objetivo general, ¿no? Y entre esos que están reunidos, la característica es que no debe de ser entidades públicas las que están en sus órganos de gobierno. Em, Porque cuando eso pasa, ya no estamos hablando de una no gubernamental, sino de un ente gubernamental, ¿no? Em, por ejemplo, em, Pemex, ¿por qué no sería una organización no gubernamental? Porque este gobierno recibe recursos del gobierno. Justo, ¿no? Pero no solo recursos, fíjate, ahí está el punto, Néstor.
no se trata de un asunto de recursos, porque no quiere decir que las ONGs no pueden recibir financiamiento público. De hecho, pueden hacerlo y muchas dependen de ello. O sea, tanto nacional como internacional. Se trata de que sus decisiones las puedan tomar de manera autónoma. En el caso de Pemex no las puede tomar de manera autónoma. El presidente del Consejo de Administración de Pemex es el titular de la Secretaría de Energía. Y pues no puede tomar la autónoma, ¿no? Toma las decisiones alguien que no puede en su calidad personal. O sea, no las toma, por ejemplo, hoy la señora Rocío Nale, por ser Rocío Nale, de hecho la toma en su calidad de secretaria de Energía. Si no fuera secretaria de Energía, pues no, de hecho, eso va cambiando el presidente del Consejo de Administración conforme va cambiando el titular de ese puesto en la administración pública. Este es un buen punto. Al final, cuando vayamos a ver el financiamiento, vamos a ver por qué está tan enredado el asunto del financiamiento siempre, ¿no? Lo que debe ser es que no haya en sus órganos de gobierno, o sea, o tomen sus decisiones de manera tal que sean autónomos a los gobiernos. O sea, pueden decir cosas, ¿no?, sin la intermediación del Estado. Eh, a ver, aquí es donde está lo relevante para nosotros, porque si habláramos solo de asociaciones civiles, por ejemplo, digo, es un poco como una media broma de la cultura popular, pero ¿alguien se acuerda quién es Lolita Ayala? Era reportera. Es una presentadora, ¿no? Bueno, Lolita Ayala tiene como toda su carrera en los medios, con presidiendo una asociación civil que se llama Solo por Ayudar, en la que ha trabajado, digamos, con la provisión de alimentos a comedores comunitarios, ¿no? La idea es hacerle frente, fíjense, al desperdicio de comida. Entonces, grandes centros de abasto, ¿no? Donde está por colgar comida, pues hacer, digamos, el trabajo logístico de llevarlo a esos comedores comunitarios donde hace falta alimento. Esa es una actividad em, comunitaria, local, nacional, transnacional. ¿Ustedes se creen? Pues creo que nada más nacional. Justo en esto. ¿Conocen otra asociación que haga cosas como esta? Bueno, es decir, o sea, que tenga un impacto local o nacional. No sé si sea la misma o una que también ayuda a ella, pero también creo que está la de Michu y Mau, que es para niños quemados. Justo, no es ella, pero ella ha sido vocera de Micho y Mau durante muchísimos años. Em, También, ¿no? Un trabajo con una situación que es delicada. No es tanto por el número de casos, sino porque es un asunto muy visible, ¿no? El Teletón, por ejemplo, ¿no? Digamos, es una idea eh, que comienza un poco por como Micho y Mau, ¿no? Es un asunto, digamos, muy sensible. No es que tengamos o sea, a ver, no conste y que conste que no estoy haciendo menos la agenda de las personas con discapacidad, pero comparativamente contra el total de la población de menos de 18 años, eh, las personas con discapacidad de ese segmento no es que sean mayoría, lo que pasa es que es un asunto muy visible y también, digámoslo, es mediáticamente eh, muy rentable hablar de algo que es así, ¿no? O sea, allá en el lejanísimo año del 97, de hecho, a ver, ¿alguien nació antes del 97? Sí, Bueno, Sí, yo. dos, ¿no? Bueno, solo tenemos dos personas que somos, porque yo también, de la era pre-Teletón. Fíjense, lo más seguro es que muchos de ustedes, ¿no?, la mayoría, sean de la era post-Teletón. O sea, nacieron después de que surgió la idea del Teletón, el de los centros de rehabilitación infantil.
¿Por qué estoy hablando de esto? Pues, ¿por qué tiene que ver el Teletón con todo esto? Bueno, porque el Teletón es una de esas figuras que nos permite, creo que, entender dos cosas. ¿Qué son las ONGs? ¿No? Y luego sus niveles de actuación. Entonces, el Teletón comienza como eso, ¿no? Como eh, ya hay, digamos, ¿no? Varias ONGs que están trabajando con niños y adolescentes con discapacidad, con capacidades diferentes, dicen ellos, ¿no? Les parece que es una buena idea, ¿no? Juntar 60 millones de pesos, fíjense que fue la meta original, para echar a andar tratamientos y luego durante la transmisión a alguien se le ocurrió que por qué no solo tratamientos, sino un lugar especializado, ¿no? Entonces, el entonces gobernador del Estado de México se emocionó y se dio un terreno, ¿no? Y ya. Se creó el primer centro de estos de rehabilitación y luego prosiguió así hasta hoy está la tarea es cada vez más difícil, porque claro, les digo que la primera meta eran 60 millones y se repasó por mucho. Creo que el primero recaudó casi 100 millones o los 100 millones de pesos. Claro, entonces era mucho, ¿no? Entonces, fueron haciéndolo cada vez más amplio hasta que tuvo sus límites. Em, es una ONG, una organización no gubernamental, en el sentido de las decisiones de cuántos y cómo nunca han estado en manos del gobierno. O sea, el gobierno nunca puede decir, yo quiero, voy a abrir un centro de rehabilitación infantil en el estado de Campeche, por ejemplo. Y no, pues porque es un ente público que está financiando todo. O sea, Televisa nunca lo dice, ¿verdad? Pero pues el despliegue de personal y así, pues es una inversión, ¿no? Porque esa gente paga, o sea, cobra su salario. O sea, no me refiero a digamos, a la gente que aparece en pantalla, sino a todo el trabajo técnico para que eso suceda, pues eso, ¿no? Hay un montón de trabajadores ahí que siguen cobrando su sueldo, y además trabajan en sábado, ¿no? O sea, hay que pagarles, trabajo fuera de su jornada, digamos, habitual. Em, Quiero dejar el asunto del financiamiento, o sea, al del financiamiento hasta el final. La otra cosa es que el Teletón ha pasado de ser, bueno, pasó de ser un ente que básicamente iba a financiar tratamientos en la zona conurbada de la Ciudad de México, porque aquí hay un montón de organizaciones que ya hacían el trabajo, o sea, aquí era muy fácil en términos de, ya hay un montón de organizaciones que ya tienen mapeado, ¿no? Dónde están los problemas, ¿no? Dónde está la gente, ¿no? Y se puede hacer hasta planes de traslados, hasta médicos especializados, la facilidad para traer el equipo y que no me cueste moverlo 300, 400 kilómetros, y no, si hay que volarlo, pues a volarlo al aeropuerto de la Ciudad de México, que es el más grande que recibe estas cosas, y moverlo por tierra, y si no, por mar. Bueno, digamos, la ambición fue mucha, ¿no? Entonces ahora hay no sé cuántos CRIT, pero ha sido complejo, ¿no? Al menos. Y creo que también hay un hospital ahora para niños con cáncer. O sea, digamos, yo creo que la causa es buena. Creo que el nivel de ambición les ha rebasado en mucho, ¿no? Está difícil, ¿no? Creo que ahora tienen que juntar como 200 y tantos millones de pesos, ¿no? O sea, porque su reto es que cada año se tenga que juntar un peso más. Y eso, pues porque como tienen cada vez más instalaciones, pues eso se tiene que pagar de algún lado, ¿no? O sea, hay que pagarle a terapeutas, que esos cobran, por supuesto, pues si no, equipos que hay que estarles dando mantenimiento. Eh, Porque además la lógica del Teletón es que esos tratamientos se le den a las familias que se puedan sin ningún costo. Ahí está, ¿no? O sea, porque además es no solo a niños con discapacidad, ¿no? O adolescentes, sino también hacer la contribución social de ofrecer tus servicios sin costo al usuario. Claro, hay un costo que alguien tiene que pagar. Aprendan esto, en esta vida no hay nada que funcione sin costo. Alguien siempre paga las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, ustedes afortunadamente, ¿no? Disfrutan de los beneficios de estudiar sin costo para ustedes esta universidad directo, pero pues se paga, digamos, del salario se paga pues de las aportaciones de los contribuyentes de la Ciudad de México, ¿no?
Por eso, claro, es que muchas universidades públicas tienen un nivel importante de vocación social, ¿no? O sea, al final del día que sus egresados se vuelquen al trabajo de la ciudad, no del gobierno de la ciudad, sino de la ciudad en general, para regresarle un poco de lo que la misma ciudad les ha dado. Bueno, a ver, esa es una buena. ¿Por qué el Rosario Castellanos no sería entonces una no gubernamental? porque no es, sus decisiones están regidas bajo la SEP, no es, no es independiente, por así decirlo, no es autónomo. Justo, Néstor, ¿no? O sea, más que la SEP, es de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, ¿no? La SECTEI. Pero bueno, es la misma idea, o sea, es decir, el ente público de la Ciudad de México encargado de la educación es el que determina el tipo de políticas que tiene el instituto. Em, Hay un tipo de presión, ¿no? Hay cosas que están en la frontera, por ejemplo, la UNAM o la UACM serán no gubernamentales o serán gubernamentales. ¿Gubernamentales? Ahí está la duda, bueno, o sea, bien esperanza. O sea, uno diría que son gubernamentales por el asunto del financiamiento público, ¿no? Porque tanto la UNAM como la UACM, la Autónoma de la Ciudad de México, dependen del financiamiento que el gobierno federal o el gobierno de la ciudad les transfiere. El asunto es que si nos vamos solo al financiamiento, entonces luego nos ponemos en aprietos para definir a las otras que no son, por ejemplo, como las universidades. Y fíjate que los entes educativos tienen un peso muy relevante entre las ONGs, porque la academia en general, ¿no? Este es uno de los elementos de las ONGs, pues tiene una voz muy, muy preciada. O sea, creo que hay un conocimiento, digamos, especializado ahí, eh, se vuelca a la sociedad, ¿no? Bueno, eh, iba a esta último, ¿no? Y luego, han destacado pues porque están transnacionalizado. O sea, digamos, hemos pasado de el Teletón y Solo por Ayudar, ¿no? Que tienen un impacto no solo, digamos, comunitario, local o nacional, sino algunos que han traspasado las fronteras, ¿no? Y tienen digamos, sus intereses están más allá de las fronteras, ¿no? O sea, o las fronteras no limitan sus intereses. Eh, por ejemplo, hay una, esta la vamos a ver para la parte histórica, la Cruz Roja. La Cruz Roja es una de esas entidades que tiene presencia internacional, eh, y tiene presencia internacional porque se ocupa fíjate, el trabajo de la Cruz Roja tiene que ver con atender a personas en situación, digamos, de vulnerabilidad. Entonces, la Cruz Roja no solo atiende enfermos, no estamos acostumbrados, digamos, a la Cruz Roja mexicana, que pues, tiene un hospital en Polanco, ¿no? Y sus ambulancias por la ciudad y anda atendiendo gente, ¿no? Eh, no solo hace ese trabajo. ¿Sabían que la Cruz Roja trabaja con migrantes en tránsito? No. Sí, Sí, fíjense, es que la Cruz Roja tiene este enfoque, ¿no? Personas en vulnerabilidad, ¿no? Claro, normalmente, digamos, o sea, el origen de la Cruz Roja es personas en vulnerabilidad por conflictos armados. Con los años han ido ampliando su enfoque y afortunadamente lo han centrado en el asunto de la vulnerabilidad per se, y entonces pues pueden trabajar con migrantes, sobre todo con migrantes en tránsito, porque dice la Cruz Roja. El problema es que cuando los migrantes están en sus países de origen, pues el Estado, ¿no? Se encarga de ellos, y cuando están en el país de destino, bueno, pues sería obligación del país de destino, ¿no? Proveerles de cosas. El problema es que los que están en tránsito, nadie se quiere ocupar de ellos, ¿no? Pero son un grupo vulnerable. Bueno, es un tipo de entidad no gubernamental transnacional, ¿no? O sea, con intereses transnacionales. Eh, Fíjense, este último punto de la lámina es el que hace que se vuelva esto el tema de esta materia y no de una materia aburridísima, a lo mejor en derecho, ¿no? Sobre asociaciones público-privadas. No. Esto. Las
no gubernamentales tienden a incidir en el diseño y ejecución de políticas públicas, ¿no? Eso hace rato lo decía Néstor, y en algunos espacios temáticos, ¿no? Hasta en la gobernanza global. De hecho, la Cruz Roja es un muy buen ejemplo de eso. La Cruz Roja surgió, vamos a verla, ¿no? En el siglo que surgió, y promovió una serie de convenciones para hablar del derecho humanitario, o sea, el derecho que tienen todas las personas, aún en los conflictos armados. Digo que eh, es su fuerte. Eh, ¿Habían escuchado el término de gobernanza global? Sí. No, Uno sí, uno no. Bueno. Hablamos de gobernanza global, como las normas, actores e instituciones que colaboran de manera directa o indirecta para la gestión de un bien público global. Es un término bien popular de los noventas, para hablar de todo eso, de, digamos, todo ese entramado, ¿no? De normas, instituciones y actores que hacen posible la gestión de los llamados bienes públicos globales. Eh, por ejemplo, la Cruz Roja, que participa en la gobernanza global, ¿cuál es el bien público que protege la Cruz Roja? La salud. Ujú, no, el bienestar de las personas y la salud es uno de ellos. Em, digamos, las no gubernamentales muy grandes inciden en esto, ¿no? Porque se vuelven un actor fundamental. Les digo, la Cruz Roja es uno. Por ejemplo, em, Greenpeace es otro, ¿no? Greenpeace es una no gubernamental dedicada a la protección del medio ambiente. Claro, ya no solo es una entidad que trabaje a nivel local o nacional, ¿no? Sino es una entidad que trabaja, digamos, a nivel mundial y incide en la gobernanza, claro, porque se vuelve un actor de estos fundamentales para poder hacer cosas. Greenpeace tiene programas de conservación en algunos lugares del mundo donde si Greenpeace no hace la chamba, pues no hay quien la haga, ¿no? Eso. Normalmente cuando hablamos de las no gubernamentales, pareciera que estamos hablando de entidades que terminan supliendo a los estados en algunas funciones, ¿no? Es uno de los grandes debates. Eh, no hay una clasificación definitiva sobre las no gubernamentales. O sea, hay tantas formas de hablar de ellas, porque hay demasiado, o sea, caben en esta etiqueta de organizaciones no gubernamentales un montón de actores. Em, pero digamos, el gobierno estadounidense nos da una pauta de cómo podrían clasificarse y es básicamente en dos, como entidades con fines de lucro, ¿no? Y sin fines de lucro. Pues fíjense, cuando hacemos esto, estamos reconociendo que hay algunas entidades que sí tienen por objeto la ganancia. Eso ha hecho cuestionar a algunos autores sobre si las empresas transnacionales son o no son una organización no gubernamental. ¿Ustedes qué creen? Que sí, que no. Pues sí, porque también no, inciden, ¿no? A ver, En ciertas no cuestiones, por gubernamental. ejemplo, hay empresas que tienen sus programas de ayuda como Coca-Cola, ¿no? Según que de colección de las botellas y reciclaje y todo eso. a ver, Néstor dice que sí y luego Esperanza dijo que no. A ver, tú, Esperanza, ¿qué piensas? Bueno, no hay como dice Néstor, hay empresas que sí tienen como sus colaboraciones con otras cosas y hay empresas que no las tienen directamente junto con ellos, sino, por ejemplo, como dijo Néstor, el Teletón, pues obviamente él no, o sea, como nosotros apoyamos como personas un peso, pero hay empresas como la Alpura que donan, ¿no? Porque no tienen en sí no una institución que rija eso, que como que apoye. Y creo que también eso es una aparte que ellos utilizan. O sea, siento que es eso. No sé si me entendió. Más o menos, Esperanza. Creo que tu punto tiene. A ver, y creo que ambos dos, tanto Néstor como tú, están centrando el trabajo de las no gubernamentales como si todas tuvieran que estar dedicadas a, digamos, hacer labor social o humanitaria, ¿no? Por lo que ambos dijeron.
Ahora, no necesariamente, ¿eh? O sea, es un muy buen punto, porque aunque tradicionalmente se les ve, ¿no? En este sector, ¿no? En el de la labor social, o sea, labor social me refiero a contribuyen con el desarrollo de en algún sector, respaldando las acciones del Estado, como lo que yo decía hace rato, ¿no? Hasta como pues, Greenpeace pues, va a hacer programas de conservación ahí donde el Estado no lo hace, la Cruz Roja atiende a los migrantes, ¿no? Ahí donde nadie los pela. Pero pareciera entonces que si, si esa fuera la definición restringida, pues las empresas transnacionales, pues no, porque ninguna empresa tiene por objeto, o sea, no tienen como propósito en esta vida estar, hacer ninguna contribución social, ¿no? De hecho, el objeto de las empresas siempre es la ganancia. Empresa que les diga que no, les miente porque el objeto de todas las empresas es la ganancia. Eh, Eso es lo que hace tan enredado clasificarlas. Ahora, digamos, para los propósitos de la clase vamos a considerarlas, porque vamos a considerar que las empresas, que las entidades no gubernamentales tienen, o sea, son aquellas que pueden incidir en la toma de decisiones a nivel mundial. Y eso cambia la cosa. A ver, por ejemplo, Microsoft, ¿creen que puede incidir o no en la toma de decisiones a nivel mundial? ¿Sí? Sí, ¿no? A ver, pues imagínense que Sí, Microsoft... porque es global, ¿no? Su empresa, ¿se puede Claro, decir? claro, ¿no? O sea, traten de hacer algo, ¿no? Sin que... Imagínense que los gobiernos trataran de regular, por ejemplo, bueno, o ni regular, este, trataran de hacer su día a día sin utilizar no solo las herramientas de Office, ¿no? Sino además, buscando brincarse las licencias de Office. O, bueno, ahora con la pandemia, a ver, ¿alguno de ustedes había oído hablar de Pfizer antes? Sí, Bueno, Sí, pero solo como por Pfizer, una empresa, y ya. Pero nunca supimos que eran, bueno, al menos yo. bueno, está bien, Esperanza. Ese es el punto. A ver, Pfizer es un muy buen ejemplo de una empresa transnacional. De origen es un laboratorio alemán de medicamentos, pero tiene una presencia a nivel mundial, ¿no? Que no, de hecho, Pfizer ha hecho un montón de cosas. Ahora está haciendo una de las vacunas contra del COVID-19. Eh, Pfizer es el inventor de una de las, bueno, es el laboratorio desarrollador de uno de los medicamentos quizá más populares o más presentes en la cultura pop, del Viagra. Y lo digo así porque creo que no es que no fuera relevante antes, ¿no? Solo que después del Viagra en los noventas adquirió, digamos, una presencia mundial que no tenía, o sea, tenía, digamos, bien comprado el mercado europeo, alguna presencia en Estados Unidos y murió. Con Viagra, digamos, se transnacionalizó, o sea, porque entonces, ¿no? Tuvo clientes por todos lados, ¿no? Y bueno, em, yo creo que sin eso no podría ser un laboratorio que no que está a la punta de las investigaciones y financiando cosas como la vacuna contra el coronavirus. Bueno, ahora, ¿cómo es que Pfizer incide en la gobernanza global? Fíjense. Ahora que Pfizer anunció que, bueno, no ahora, cuando a principios de año anunció que no iba a poder cumplir con sus compromisos, ¿no? Para la entrega de todas las vacunas que había dicho que podía entregar antes de junio, ¿eso incide o no incide en la gobernanza global? sí, porque pues ya los gobiernos no tienen también de dónde sacar ese recurso, ¿no? Que es el que les iba a proporcionar este laboratorio, por así decirlo, ¿no? Tienen que recurrir a otras instancias. Claro, y además estamos hablando de un bien público global, las vacunas contra el coronavirus, que además es escaso, ¿no? Por eso les digo que las empresas, o sea, lo terminan siendo. No solo ven a las empresas como, o sea, no solo ven a las no gubernamentales como asistencia social, que muchas lo son, sino en realidad para los fines de esta materia hay que entenderlas como
las que tienen capacidad para incidir en la gobernanza global. Y ahí las empresas tienen toda la capacidad del mundo, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Como ahora Pfizer, lo decía yo, o porque digo, siempre hablamos de él, por eso no vuelvo al ejemplo, pero bueno, solo digámoslo. O Google, ¿no? Bueno, a ver, una de la que no hemos hablado, aunque todavía sigue siendo independiente. Zoom. ¿Cuántos de ustedes habían intentado antes del confinamiento eh, tomar una videoconferencia? No, O sea, antes del confinamiento solamente se había propuesto hacer alguna videoconferencia. O sea, no las llamadas por video de WhatsApp, porque eso es a lo mejor alguna vez, pero digamos, una videoconferencia, ¿no? Incluso no solo con Zoom, cualquiera de los mecanismos, ¿no? Google Meet, Skype, que todavía funciona, creo. ¿Alguien? no. Pues creo que no, ¿verdad? Bueno, ese es el poder. Imagínense, estas empresas, ¿no? Por ejemplo, Zoom, que es creo que el más utilizado, ¿no? Google Meet todavía no termina por desplazarlo, ¿no? Aunque parece que es la idea. Pero Zoom está ahí presionando todo el tiempo, ¿no? Nos pone límites. De hecho, estaba yo, no en esta clase, en otra, ¿no? En un curso que estoy tomando, estamos platicando sobre el tema y decían, hemos tenido que incluso ajustar las conferencias por Zoom todas a 40 minutos, ¿no? Porque pues como es el límite que nos han puesto para poder tener una conferencia sin que te cueste, pues la limitas a 40 minutos, ¿no? Eso, por ejemplo, a mí me parece por eso incómodo para las clases en línea, porque sin la suscripción, y está, digamos, bastante considerable, eh, 40 minutos, tú estar cortando cada 40 minutos, pues sí está medio complicado, ¿no? Bueno, vamos a hablar en general de entre las ONGs, digamos, o las no gubernamentales, habría, decía yo, ¿no? La división estaba entre las sin fines de lucro y con fines de lucro. Vamos a hablar de las organizaciones de la sociedad civil, eh, aunque se entiende que la mayoría de ellas son sin fines de lucro, ¿no? O sea, su propósito no es hacer rico a los dueños, sino eh, aparte de la labor social, ¿no? Antecedentes. Hay muchas organizaciones con alcance, o sea, hay muchas organizaciones todo el tiempo, ¿no? Nacionales, pues las hubo siempre, ¿no? Una de las primeras, o bueno, más bien, en Occidente al menos, hay una entidad que digamos, ha fungido como una organización de la sociedad civil, medio rara la definición si quieren, pero aplica, en Occidente es en general la iglesia, porque la iglesia regularmente, ¿no? Ahí donde llegaba. O sea, quiero decir, por ejemplo, cuando salió de Roma para extenderse por el mundo, ¿no? Incluso en los primeros años en Europa, de las primeras cosas que habría, por ejemplo, pues eran instituciones, ¿no? Estilo lo que haría una ONG, habría escuelas, habría centros comunitarios y había hospitales. O sea, entonces, que tienen un alcance local o comunitario inclusive, ¿no? Em, Tengo un podcast con unos amigos, ¿no? Hablamos sobre la historia de la ciudad y nos han salido cosas muy interesantes, como por ejemplo que esta ciudad tenía un montón de hospitales en la época de la colonia, que todos dependían de órdenes religiosas y entonces venían, fundaban el convento, quién sabe cuál, ¿no? Con la iglesia, pero lo importante es que al lado del convento tenían un hospital, y es donde la gente se atendía, ¿no? Y la historia de la mayoría de los hospitales de la Ciudad de México, ¿no? Que hay en otros lugares de la Ciudad de México, es la historia de muchos de estos hospitales que se reconvirtieron, o sea, que eran de la iglesia y luego pasaron a manos del Estado y hoy son los hospitales públicos, digamos. Bueno, pues es una manera, ¿no? Ahora, esta es, digamos, la iglesia sería, a pesar de que tiene intereses transnacionales, ¿no? Al menos en ese sentido, tenían un trabajo muy comunitario o muy local. Comunitario es
en una pequeña zona de una ciudad, y local pues puede ser desde una ciudad hasta un estado o hasta una entidad, digamos, federativa. Digamos, nacional, se entiende, ¿no? De todo un país. El caso que interesa o que llama mucho la atención es el de la Cruz Roja, porque es una entidad muy vieja, fíjense, es de 1863. O sea, hoy tiene 163, 58 años, 158 años de vida. Es que fíjense, tan vieja que es la Cruz Roja, y desde el inicio tuvo el interés no solo, digamos, de hacer la parte de labor social, como hacen muchas de estas organizaciones, sino de incidir en la toma de decisiones a nivel mundial. De hecho, por presión de la Cruz Roja, en 1863 se reúnen en Ginebra, que es la ciudad donde tiene su sede la Cruz Roja, una serie de representantes de diversos gobiernos, ¿no? Para hablar sobre el asunto de la asistencia médica en conflictos armados, ¿no? Que es con lo que empezó la Cruz Roja. Y al año siguiente, se presionan tanto que al año siguiente el gobierno suizo, digamos, colaborando con la Cruz Roja, convoca a los gobiernos de Europa, más Estados Unidos, Brasil y México, a una conferencia para crear el primer grupo de convenciones que establecen reglas para qué hacer con el personal médico en combate, ¿no? Pero fíjense, es la Cruz Roja incidiendo en la gobernanza global. Esto más o menos lo hemos visto, ¿no? Con la presión de la ONU, las ONGs, ahora ya no importa qué tan grandes o chicas sean, tienen la oportunidad de participar en los grandes debates, digamos, ¿no? Sobre los temas de la agenda internacional, porque la ONU ha promovido el establecimiento de mecanismos de participación a nivel nacional, ¿no? Las oficinas de la ONU en México tienden a colaborar con las ONGs locales, y a nivel mundial, el ECOSOC, que ya vimos, es, tiene la responsabilidad de ser el vínculo entre la ONU y las organizaciones no gubernamentales. Especialmente la ONU está pensando en esta visión restringida, lo que ustedes decían, ¿no? De las que hacen como trabajo comunitario o trabajo social, está pensando la ONU. Y hasta tienen un comité, el Comité de Organizaciones No Gubernamentales, que sesiona en Nueva York como el resto de los comités del ECOSOC. De hecho, es una fotografía de la sesión de 2019. Digamos, se han ganado su lugar, o sea, eso es indiscutible. ¿Cuáles son las características de la sociedad civil? ¿No? Vamos a concentrarnos ahorita en la sociedad civil. Tienen un nivel de trabajo comunitario, o sea, algunas más grandes, o sea, algunas este es el centro, y otros, aunque no es el centro, siguen teniéndolo, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que han hecho, digamos, un trabajo, si se quiere, un poco más político, ¿no? A lo mejor las de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Human Rights Watch o Amnistía Internacional tienen un nivel, ellos dicen, de abogacía o incidencia política, ¿no? Están presionando, ¿no? Para la adopción de nuevos estándares de derechos humanos, ¿no? Y sobre todo que las autoridades estatales reconozcan que hay una labor ahí que hacer. Sí, pero eso no hace que abandonen su parte de trabajo comunitario, ¿no? Que es ahí donde están, sobre todo trabajan con víctimas de derechos humanos, ¿no? Para ofrecerles canales legales o institucionales para que puedan conducir sus quejas, y sobre todo dan apoyos, ¿no? Ahí en donde la situación es muy compleja. Estas son las características que más o menos da la ONU para poder ser parte de esta clasificación, ¿eh? Se trata de, la característica que tienes es que deben de evitar competir por el acceso a puestos públicos. O sea, un partido político se asemejaría, ¿no? Porque pues trata de hacer algún nivel de trabajo comunitario. De hecho, ¿a algunos de ustedes les tocó ayer presenciar algún cierre de campaña? Ya sea en redes o iban pasando por ahí y se toparon con que había mucha gente. Sí, a mí me tocó como parecía batucada esa cosa. Chingo de tambores pasando por toda la avenida. Bueno, es eso, Julio, ¿no? Pues, justo ayer fueron los cierres de campaña, ¿no? Para el proceso electoral. Varios, pero nos importa acá el de la Ciudad de México, ¿no?
Las elecciones son el próximo domingo. Bueno, entonces, y lo digo de esto porque entonces es cuando aprovechan, ¿no? Entonces ahora sí, se acuerdan y regalan tinacos, despensas, ¿no? Se supone que eran los cierres de campaña, ¿no? Porque en mi casa también pasó. Y estaban regalando bolsas para el mercado, tortilleros y así. Sí, claro, desde las cosas más simples de esperanza, ¿no? Como esto, ¿no? Pues dices, bueno, vas a ver si tu bolsa del mandado está muy maltratada y si no, pues no, ya recibes la del partido político en cuestión. Pero, pues, digamos, tienen un nivel de trabajo comunitario muy serio. Digo, podemos coincidir con todos los partidos o con ninguno, no importa. Pero hay que reconocerle su trabajo comunitario porque hacer estos cierres de campaña implican eso, que tienen gente en las comunidades que se encargan de hacer eso, ¿no? Reunir a la gente, mantener a todo el mundo animado. Y eso es importante, al menos en estos términos, ¿no? Ahora, esos no son ONGs, o eso dice al menos la ONU, que estas no deberían, bueno, no ONGs, sociedad civil, porque estas, como al final del día los partidos, al final del día los partidos forman parte igual de los gobiernos, ¿no? Es decir, ya sea porque pues, sus funcionarios entran al gobierno o porque se vuelven la oposición en alguna de las cámaras legislativas, habría que evitar estos, darles esta característica, ¿no? Debe ser sin fines de lucro, eso ya lo habíamos dicho, y para la ONU, las OSC no deben tener involucramiento en actividades ilícitas. O sea, el cártel de Sinaloa, aunque pueda hacer mucho trabajo comunitario, no debería reconocerse este papel. Estos son los niveles de los que he estado hablando, ¿no? Aquí hay una, mira, también de las grandes. Médicos Sin Fronteras. Por ejemplo, en algunas zonas de conflicto, Médicos Sin Fronteras actúa para proveer servicios médicos, o en lugares donde las instituciones, digamos, de salud tienen muy poca presencia. Por azares del destino, ¿no? Conozco un chavo que conocí, fíjense, cuando él hacía el servicio, hace ya 1000 años, ¿no? Ahorita hablamos del proyecto prototípico Jennifer. Me hizo servicio en relaciones exteriores conmigo cuando yo empecé a trabajar, hace muchísimos años. Y ahora este chico trabaja para Médicos Sin Fronteras, igual estudió Relaciones Internacionales. Por eso les digo que este es un campo de desarrollo. Y no solo para la gestión de la cooperación. El querido Marcos Tamariz ahora es digamos, el subjefe de la representación de Médicos Sin Fronteras en México, ¿no? Y justo me contaba eso, dice, en África es que tenemos un montón de retos porque dice, ahí sí el Estado, dice, si aquí nos quejamos, allá es 10 veces peor, ¿no? No tiene presencia y solo aparece como para la campaña, pero ahí sí, ¿no? Entonces jamás ves un solo peso, ¿no? Cuando no son las campañas. Entonces, de estas organizaciones que tienen un papel, aunque comunitario, porque trabajan con las comunidades, una presencia a nivel internacional. Tienden a ser bastante horizontales. O trabajo en células. Cuando hablamos de células es que pequeños grupos de trabajo, ¿no? Que son autónomos entre ellos, ¿no? Y tienen solo algún nivel de coordinación. Eso regularmente pasa en los niveles comunitario y local. A nivel cuando son nacionales o internacionales, se requiere alguna especie de secretariado como en los organismos intergubernamentales, o sea, como en la ONU, que le dé seguimiento al trabajo, digamos, de cada entidad a nivel chico. Y por último, sobre el financiamiento, ¿no? Y esto quería dejarlo al final, lo voy a decir en 2 minutos para poder recordarles el asunto del problema prototípico. El financiamiento es una de los temas más sensibles, ¿no? ¿Escucharon al presidente hace poco de quejarse que porque artículo 19 recibía financiamiento del gobierno estadounidense y eso es intervencionismo extranjero y así? ¿Lo escucharon o no? O les vino yo a contar la primicia. No, no lo escuché. Bueno, el presidente se queja porque artículo 19, que es una ONG, es una organización de la sociedad civil con presencia internacional, o sea, eso no nada más opera en México, que recibe financiamiento del gobierno estadounidense. Entonces, ¿cómo es posible que reciba eso? Eso es intervención del gobierno estadounidense. A ver, artículo 19 es una
Ya le decía yo, es una OSC que tiene como propósito, de hecho se llama artículo 19, porque el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de la libertad de expresión. Ese artículo 19 se dedica a eh, hacer trabajo eh, respecto de, uno, la protección de la libertad de expresión en el mundo y sobre todo eh, la existencia de prensa libre. Prensa libre es eso, ¿no? O sea, que los periodistas puedan hacer su trabajo sin que ni el gobierno, pero ningún otro ente público o privado eh, coarte su derecho a la libertad de expresión. Por eso es que son tan críticos con el presidente. Como al presidente le encanta quejarse de la prensa y decir que toda la prensa es mala, excepto la que no le pega a él. Por eso es que artículo 19 pues, no es como el mejor amigo del presidente. Ahora, el asunto del financiamiento es que pues, son entes privados, así que pueden recibir financiamiento de quien quieran. Digo, mientras sea legal, ¿no? Si reciben financiamiento de la Cosa Nostra, que es la mafia italiana, bueno, pues ahí sí hay un problema, ¿no? Y se les puede acusar de lavado de dinero. Pero fuera de eso, no hay ninguna restricción. O sea, es legal, pues, ¿no? Y por eso les decía, hay gobiernos que dan financiamiento. Ahora, no es que artículo 19 reciba el 100% de su financiamiento del gobierno estadounidense. De hecho, lo que ha pasado en las últimas 2 décadas al menos es que los gobiernos que son grandes donantes, ¿no? Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, em, han presionado para que si cualquier entidad, o sea, llámese un gobierno o una OSC, requieren recursos, tengan que concursar por esos recursos y o sea, digamos, se les dan para cosas muy especiales, ¿no? O sea, no es que los gobiernos estos anden regalando el dinero, sino además hay proyectos específicos a los que tienen que cumplir, ¿no? Si no, pues no hay recursos. Entonces, la queja del presidente en realidad más bien está como malintensa. O sea, lo que trata es de denostar, ¿no? A una organización que además tiene presencia en el mundo, es muy seria, porque le es crítica, punto. No es el único. De hecho, el gobierno mexicano también ha financiado a estas entidades, ¿no? En algunos lugares. Por ejemplo, dábamos recursos, ¿no? Yo todavía me acuerdo hasta antes de dejar relaciones en el 2018 para una cosa que se llamaba ISLO, la organización, bueno, ellos decían que eran una organización internacional, la Organización Internacional para el Derecho al Desarrollo o el Desarrollo del Derecho. Nunca supimos cómo se traducía correctamente, porque ellos decían que en ambos. Que básicamente es un ente, pues es como una ONG que trabaja justo para hablar de eso, ¿no? De la promoción del Estado de Derecho a nivel mundial. Eh, y ISLO es muy crítico, por ejemplo, en Centroamérica, de la falta de legalidad en muchos procesos, ¿no? Entonces, a nadie le diga al presidente que andamos financiando eso porque va a decir que andamos jugando al intervencionismo, ¿no? Es el tema difícil. Bueno, rápido sobre del problema prototípico. Y eso es que además sirve que es para todos. Lo que hay que hacer, Jennifer, es, ya está en Classroom, había que hacer 2 cosas, ¿no? Preparar una hojita, ¿no? Donde dar una explicación de cómo vemos qué podría hacer México, ¿no? Para incidir en el tema del problema mundial de las drogas. Y luego, además, preparar un cartel al respecto, ¿no? Yo les decía la respuesta, o sea, su respuesta de qué podría hacer México, la pueden hacer en una hojita, está fácil. Eso ya estaba en Classroom, me acuerdo. Lo que no está es los requisitos para el cartel, pero el cartel les decía es muy sencillo, ¿no? Como todo buen cartel debería tener solo una parte mínima de texto, que en su caso les dije que iba a dejar que fuera como hasta el 25% de contenido. Y básicamente o sea, el cartel debe reflejar las ideas que ustedes tienen en este texto de una cuartilla que van a hacer, ¿no? Para hablar de cuál es para ustedes una solución al problema mundial de las drogas. Em, la grabación del 10 de mayo, que ya está en YouTube ahorita, es digamos, la de la sesión que hicimos para explicar el tema y los requisitos. Cualquier cosa, Jennifer, ahí me echas un mail si algo se te traba. Sí, exacto, Jennifer, es individual. Bueno, aprovechando, dudas, quejas, aclaraciones.
Bueno, si no hubiera nada, corran a su siguiente clase, que yo también tengo que correr a la mía. Cuídense, nos vemos el próximo jueves. El lunes, Gracias, buen perdónenme. día. Nos vemos. Hasta luego.